Buenos días, queridos estudiantes de primero de bachillerato de la asignatura de biología. Esperando que se encuentren muy bien de salud en compañía de toda su familia. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema: el transporte de macromoléculas. El objetivo, conocer el proceso del transporte de las macromoléculas. Aquí tenemos un resumen de lo que habíamos visto la última clase, que fue el paso de las sustancias a través de la membrana plasmática, que estas pueden ser de dos tipos: el transporte de macromoléculas o el transporte de las moléculas pequeñas. En la última clase habíamos visto el transporte de las moléculas pequeñas, es decir, sencillas. En este caso podemos distinguir dos tipos: el transporte pasivo y el transporte activo. Acá tenemos un gráfico en el cual nos muestra cómo va a ser el paso de estas moléculas sencillas. Dentro del transporte pasivo, a su vez, vamos a tener la difusión simple y la difusión facilitada. Los dos forman parte del transporte pasivo. Y acá tenemos el transporte activo. ¿Cuál es la diferencia de estos tipos de transporte? Es el gasto de energía. En la difusión simple y en la facilitada no hay una molécula energética que ayude al traspaso de sustancias, mientras que en el transporte activo sí hay una molécula que actúa como una fuente de energía, que es el ATP, adenosín trifosfato. Entonces, en la difusión simple va a ser el paso de moléculas pequeñas por medio de los fosfolípidos, en el cual, como las moléculas son pequeñas y entre los fosfolípidos hay un espacio entre ellas, va a permitir el paso de estas sustancias. En la difusión facilitada, estas moléculas ya son un poquito más grandes y ya no se les hace posible pasar por los fosfolípidos, y por ende necesitan de una proteína y una proteína transportadora, en el cual la proteína tampoco va a hacer ningún tipo de movimiento, sino en su interior va a tener un poro en el cual va a permitir el ingreso, pero sin gasto de energía, debido a que la proteína no está haciendo ningún esfuerzo para gastar energía. Estos dos tipos de difusión forman parte del transporte pasivo, sin gasto energético. Y teníamos el transporte activo. Era aquel que debía gastar la molécula energética, debido a que sus moléculas ya son un poquito más grandes y no permite el paso por medio de los fosfolípidos y tampoco por medio de las proteínas. Entonces ya necesita un gasto energético para que estas proteínas puedan abrirse camino y permitir el ingreso de estos iones, que era del sodio y del potasio. Eso habíamos visto la última clase. Ahora vamos a ver el transporte de macromoléculas, es decir, de moléculas mucho más grandes que las que tenemos acá, que estas son relativamente pequeñas, pero va a haber moléculas que son grandes en comparación tanto para las proteínas como para las aberturas que existen entre los fosfolípidos. Entonces necesitan otro tipo de transporte. Aquí tenemos la representación de la membrana plasmática. Recuerde que la membrana plasmática, en su modelo de mosaico fluido, decía que esta membrana constantemente está en movimiento, no está estática, y además presenta dos capas bilipídicas de fosfolípidos, que es la cabeza es hidrofílica y la cola es hidrofóbica, la cual se encuentran unidos y permiten por aquí el paso de estas sustancias. Entonces, en las macromoléculas, las moléculas grandes, como es el caso de los polisacáridos o proteínas, no pueden ingresar con facilidad y utilizan otros tipos de transporte o sistemas de transporte, y se van a clasificar en dos: la exocitosis y la endocitosis. ¿Qué quiere decir exocitosis y endocitosis? Endo quiere decir que las moléculas que están en la parte de afuera van a sufrir una invaginación que va a permitir que estas moléculas ingresen al interior de la célula de esta manera. Este proceso se le va a conocer como endocitosis.
Ahora la exocitosis es lo contrario, es cuando estas moléculas son atrapadas por los fagocitosis, y van a ser expulsados hacia la parte externa. Pero ¿quién va a cumplir este papel en este caso? La membrana plasmática es lo que hace un tipo de invaginación y le va a encerrar y va a permitir su ingreso. Y también la salida va a permitir la membrana plasmática por medio de su abertura. Entonces la diferencia exocitosis es eliminar lo que no necesita la célula, y la endocitosis quiere decir ingresar de la parte del fluido extracelular hacia el interior de la célula. Entonces, ¿y quién lo va a realizar? Justamente la membrana plasmática, que es este modelo que tenemos aquí, que es una formación de bicapa lipídica que está formado por fosfolípidos y proteínas. Entonces este tipo de macromoléculas no pueden pasar por los espacios y tampoco por medio de las proteínas. Es por ende que para ingresar necesitan estos dos mecanismos, exocitosis y endocitosis. Entonces aquí tenemos lo que les decía, que es la exocitosis. Tiene lugar cuando una macromolécula o una partícula debe pasar del interior al exterior de la célula. Estas estructuras, estos fagocitos, encierran a toda la parte tal vez tóxica de la célula, lo que la célula en el interior no necesita, lo lleva hacia la membrana plasmática, en el cual se abre paso y es expulsado hacia la parte externa. ¿Por medio de qué? Por las vesículas secretoras. Estas estructuras entonces se las conoce como las vesículas secretoras, que cumplen la función de atrapar todo lo que la célula no necesita en su interior, para posteriormente pasarlo hacia la parte externa por medio de la membrana plasmática. Vamos a tener tipos de exocitosis. Las vesículas se producen de manera regular en la célula y su contenido es vertido al exterior sin necesidad de que exista ningún estímulo, sino solamente las vesículas actúan sin que haya ningún estímulo externo. Solamente recoge la parte que la célula no necesita y lo elimina. Y también las vesículas se producen y generan su contenido al exterior solo cuando hay una célula que es estimulada por alguna señal extracelular. En este caso pueden ser algún tipo de hormonas que haya sido ingresado en el interior de la célula y que la célula no necesite y tiene que nuevamente eliminarlo. O en el caso de en la parte del hígado de las personas, al ingerir algún tipo de alcohol, empiezan a formarse en el hígado este tipo de vesículas para que la cantidad excesiva de alcohol sea eliminado y de esta manera empezar a purificar cada una de las células. Entonces este proceso de la exocitosis consiste en sacar hacia la parte externa todo el contenido que la célula no requiere. Y tenemos la endocitosis, en el cual es un proceso de incorporación de sustancias al interior de la célula. Se produce la invaginación y se forma la vesícula. Entonces aquí tenemos, mire, el proceso de lo que es la endocitosis, en el cual las moléculas o las partículas mucho más grandes, como eran los aminoácidos, los glúcidos, estos son necesarios para que ingresen al citoplasma de la célula. Entonces ocurre una invaginación, es decir, hay un pequeño, entra la membrana plasmática, ingresa al interior, encierra todas estas partículas y lo lleva hacia el citoplasma, en el cual estas van a cumplir la función que necesitan y básicamente lo que ya no necesita nuevamente va a ser expulsado en el proceso de la exocitosis. Vamos a tener dos tipos de endocitosis, lo que se conoce como la fagocitosis y la pinocitosis. La fagocitosis: las vesículas alcanzan un diámetro superior a 150
micras. Como restos celulares y microorganismos se habla de la fagocitosis. Entonces, cuando las partículas son un poquito más grandes, ocurre la fagocitosis. Fagocitosis significa comerse. Entonces ahí actúa la fagocitosis. Ahora, si estas vesículas son de un diámetro inferior a los 150 micras y contiene fluidos, el proceso se le denomina pinocitosis. Pero cualquiera de estos dos procesos, fagocitosis y pinocitosis, consiste en ingresar partículas del fluido extracelular al medio intracelular, es decir, al citoplasma de la célula, para que éstas cumplan con la función en su interior. Espero que haya quedado claro, chicos, el tema de la endocitosis y la exocitosis. Es un proceso que consiste en el transporte de macromoléculas que son mucho más grandes, en las cuales no permite el paso solamente por la membrana o por las proteínas, sino necesitan los mecanismos de endo y de exocitosis, que consiste en que la membrana plasmática interviene para permitir la invaginación, permitir el ingreso o permitir la salida. La actividad que van a realizar el día de hoy es la siguiente. Van a pasar las diapositivas con el encabezado establecido: Unidad Educativa Rincón del Saber, nombre, curso, fecha, tema, objetivo. Se van a demorar 15 minutos, no creo que se demoren más. El link para la próxima clase les estoy enviando aquí para que usted pueda revisar lo que veríamos la próxima clase. La tarea opcional va a ser consultar qué es el colesterol. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Que pasen muy bien y que tengan un excelente día. Gracias por su atención.